Tiempo de tertulia en directo Marca. Bienvenidos a todos los telespectadores que se acaban de enganchar a Lanzarote Televisión. Continuamos para los oyentes de Radio Marca y, como siempre, con mi compañero Roberto González realizaremos un pequeño repaso a la jornada polideportiva, empezando por la tercera división, que nos dejó malas noticias, 2 derrotas, una para la Unión Deportiva Lanzarote, que lo saca de playoff, y otra para la Unión Suriaiza en un campo muy complicado, como es el anexo de Gran Canaria, que lo vuelve a mantener una semana más en puestos de descenso. Ahora analizaremos un poco la clasificación, cómo queda uno y cómo queda el otro, pero desde luego que ha sido una semana muy negra. El Unión Suriaiza, porque se mantiene en ese limbo de intentar salvarse, y la Unión Deportiva Lanzarote, que certifica un poco el mal estado de forma que está pasando. 3 derrotas consecutivas para el equipo de Mateo García, que la verdad que tenía un colchón bastante amplio, tenía hasta 5 puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, y a día de hoy se cae hasta la 7ª plaza. Es verdad que está todo muy unido, pero ya ha perdido ese colchón que tenía con respecto al Club Deportivo Tenerife B, que fue precisamente el rival que asaltó la Ciudad Deportiva el domingo. Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Pues una jornada bastante mala para la Unión Deportiva Lanzarote y para la Unión Suriaiza. Empezamos, si te parece, con el partido disputado en la Ciudad Deportiva. Llegaba un Tenerife B que siempre es un rival a batir, que siempre es un equipo que va a estar peleando por estar en la zona alta. Ahora mismo estamos viendo imágenes del Capi, de José Pérez, que volvía al 11 titular. Y era un enfrentamiento, Robert, vital, porque va a ser seguramente una pelea por esas posiciones de playoff entre estos dos equipos, con lo cual los puntos que no fue capaz de sumar la Unión Deportiva Lanzarote, además hay que añadirle el agravante de que sí lo suma el Tenerife. Y certifica un poco también el mal momento, Robert, de la Unión Deportiva Lanzarote, que lleva 3 derrotas consecutivas. Es verdad que ha tenido partidos complejos, como la semana pasada, salida a San Fernando, a Maspalomas, el derbi, y este tercero, Robert, que deja a la Unión Deportiva Lanzarote ahora mismo fuera de playoff. Sí, la verdad que es un equipo que, bueno, viene adoleciendo un poco de las mismas características durante toda la temporada, esa dependencia de un Di Renzo, que cuando está es determinante y cuando no está el equipo se resiente muchísimo. No está o lo contrarrestan, el equipo se resiente muchísimo. En el caso de ayer, el Lanzarote tuvo sus opciones, aunque fue un equipo bastante previsible, buscando siempre balones largos. En este caso, como no estaba el argentino, pues no se cogían esas segundas jugadas, y un Club Deportivo Tenerife que me sorprendió, a diferencia de otras temporadas. Ahí estamos viendo ese primer gol de David con un centro de Cacho y un remate. Ya lo había tenido con una buena intervención de Alex instantes antes, pero como te decía, un equipo que no es tan físico como... Siempre vemos esas diferencias entre los filiales, ¿no? Un Las Palmas, un filial amarillo mucho más técnico, y un filial chicharrero mucho más físico. Sí. En este caso... Y más maduro, ¿no? Como sí. Por más los últimos años. Ya desde el banquillo, porque con Leandro Cabrera Maciño es un equipo normalmente muy sólido. En este caso me sorprendió que tenía muchísimos jugadores un pelín más jóvenes que otras veces, y además con muchísima calidad. Hasta 6 zurdos conté en varios momentos del partido sobre el terreno de juego. La verdad que me encantó Pablo, y una Unión Deportiva Lanzarote en la que única y exclusivamente destacó al Capi, a José Pérez. Fue el único jugador que intentó hacer algo diferente, y ahí a merced del Club Deportivo Tenerife. Sí que es cierto que no hubo... los porteros no tuvieron grandes intervenciones, no hubo muchos acercamientos, pero el partido estuvo entretenido, estuvo dinámico, estuvo divertido. Pero como te digo, no veo a la Unión Deportiva Lanzarote capaz de competir con los grandes equipos. De hecho, tengo por aquí, te digo, revisaba los datos ayer de los enfrentamientos contra los equipos de la zona alta. Pues te comento, ya se enfrentó 2 veces contra el San Fernando con doble derrota. Contra el Mensajero también perdió, que es el primer clasificado, segundo el San Fernando. En la tercera posición se encuentra ahora mismo el Villa. 2-3 ganó el Villa, conjunto Gran Canario, en la Ciudad Deportiva. Empate contra el Panadería Pulido, que ocupa la 4ª plaza. Ahora mismo es quinto, y también arrancó un empate en el anexo la Unión Deportiva Lanzarote. Y el sexto es el Tenerife, que con 2 enfrentamientos, un empate y una derrota. De los 24 puntos posibles, solo ha conseguido 3. Contra los equipos que le preceden en la tabla, Guille. Es un dato significativo, ¿no? Creo que es un equipo bueno, es un equipo competitivo contra ciertos rivales, pero que todavía le falta para competir y luchar por esos equipos de arriba. ¿Puede llegar? Pues puede llegar, porque al final es una competición tan igualada que esos dientes de sierra. Ahí estamos viendo el segundo. Fue una gran jugada que iniciaba Pablo con un gran robo de balón de tacón, y da ventaja a la Sane para que en acción individual ceda sobre el IE
y supere a Creo, Ruimán. Robert, mirando un poco la trayectoria del equipo y bueno, con todo ello hay que decir que no está mal, ¿no? Ahora mismo está en esa situación de poder luchar por meterse, podría llegar a alcanzar el playoff a final de temporada, podría no hacerlo, no es algo claro, ni para bien ni para mal, pero sí que es cierto que me da un poco la sensación, Robert, o por lo menos tengo la sensación de que esta Unión Deportiva Lanzarote es bastante similar o adolece los mismos males que ya criticábamos el año pasado. Sí, Es decir, lo mismo. Pero encima, es que este año, perdona Robert, claro, hay que sumarle que han cambiado las tornas y tú lo apuntaste correctamente y yo en este caso también te daba la razón. La salida de Mateus hace 3 semanas exactamente era clave, porque el año pasado muchos partidos de la Unión Deportiva Lanzarote, se mantuvieron con portería cero, entre otras cosas por el buen hacer de Mateus, acompañado de Raúl, por supuesto, acompañado de Ruimán, de Alex Martín, pero Mateus era para mí un pilar muy, muy importante en la defensa. Este año lo ha perdido o lo acaba de perder. Cedemilla era ese jugador que incluso desde el lateral aportaba cosas diferentes. Yo era un lateral que veía que podía ganarte un partido en un balón colgado, en una acción subiendo por la banda, y también lo ha perdido. Era una pieza que llegó así sin esperarla y creo que este año le aportaba ese plus a la Unión Deportiva Lanzarote. Y a partir de ahí, un poco lo mismo. Tenemos a Di Renzo, la Unión Deportiva Lanzarote puede ganar a cualquiera, puede hacer daño a cualquiera. No tenemos a Di Renzo, se me queda cojo. No, se te queda a cero. Porque yo no veo ahora mismo. De hecho, el equipo es tan plano yo me acuerdo, Robert, en ataque y con todo, como irregular en defensa. Sí, con todos los respetos, pero yo comentaba al principio de año y eso que Ismael empezó muy bien, ¿no? Y había gente que decía, no, Ismael este año puede ser su año, el año pasado estuvo mucho tiempo lesionado, entraba y salía. Igual estoy equivocado, porque claro, tampoco tenemos un bagaje suficiente, no le he visto 500 partidos a Ismael. Ayer no estuvo mal, pero claro. Pero yo creo que no es un jugador de los que te gana partidos. Y yo creo que, al igual que Ismael, el resto de atacantes, los Rodrigos, los jugadores que pueden suplir en un momento determinado a Di Renzo en esa zona media-alta, creo que no son suficientes como para ganar de manera consecutiva semana tras semana. Si tú miras las plantillas del San Fernando, yo el San Fernando tenía 3 o 4 jugadores que digo, yo en cualquier momento, ya sea un banda, ya sea otro banda, ya sea el media punta, te pueden hacer goles, te pueden hacer daño. Creo que la Unión Deportiva Lanzarote no tiene ese perfil. Y con eso, ¿qué ocurre? Que si dependes única y exclusivamente de un tío que te meta goles, se te complica. Y si te fijas, Robert, en la zona alta de la clasificación normalmente los equipos suelen encajar poco, es decir, suelen trabajar bien, estar bien organizados, bien estructurados en el terreno de juego, pero aparte de eso, si tú miras los goles, el extremo acaba con 7, 8 goles, el otro extremo acaba con 6, 7 goles, el punta acaba con 14, 15 goles y el media punta con 8. ¿No? Es que el tema es, yo lo analizo más por la parte defensiva. A diferencia de la temporada pasada con Mateus, el equipo encajaba muy poco, entonces con un gol solo te daba, con muy poco te daba. Entonces maquillabas un poco esa falta de fútbol o esa pero falta... el año pasado incluso con eso tampoco le dio. Por eso mismo, a eso voy. Solo con eso no te llega. Entonces este año Mateo ha intentado cambiar y ha hecho cosas metiendo más jugadores a laterales más profundos, con más metros pisando área contraria, más jugadores por delante del balón, la defensa también mucho más adelantada, esa presión más alta que en algunos momentos ayer, por ejemplo, sobre todo al principio del segundo tiempo estuvo muy, muy agresiva y muy bien, pero claro, después has perdido esa solidez defensiva por dos razones. Una, porque ya estás arriesgando más en campo contrario y otra porque has perdido para mí una de las piezas claves. Raúl sigue a un nivel espectacular, es que si Raúl se constipa, la Unión Deportiva Lanzarote tiene un problema serio, ¿eh? Sí. Porque Raúl ayer hace un partidazo brutal. Sí, la verdad que la salida de Mateus, ya lo comentamos hace un mes, cuando sacaba Robert esa noticia en radiomarcalanzarote.com de la salida de Raúl y de Cedemilla. Al final, pues el tiempo dio la razón a esa publicación antes de que en este caso lo emitiese el club. Y bueno, 2 salidas que le han hecho mucho daño, Robert, y que deja a la Unión Deportiva Lanzarote ahora mismo en la 6ª plaza de la clasificación. Y enlazo, Robert, y enlazamos un poco también con el Unión Sullaiza, porque el gran beneficiado de este tropiezo de la Unión Deportiva Lanzarote, además del Tenerife, obviamente, que la adelanta en la tabla, ha sido la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, con el cual yo siempre lo he defendido desde el principio de temporada, incluso cuando iba muy mal, dije, es imposible, ya no te digo que gane el campeonato, que evidentemente ya va a ser complicado, pero yo veía absolutamente improbable que el filial amarillo por potencial no acabase en el playoff, porque al final hay tanta superioridad en todo que incluso haciéndolo medio mal va a acabar quinto, va a acabar tercero, va a acabar cuarto seguro, ¿no? Y ya se ha metido... Esa medalla no te la cuelgues porque todo el mundo... No, pero había gente que dudaba, decía, no... Sí, hubo un momento ahí, pero no, yo, de hecho, hasta recuerdo... todos los entrenadores de la categoría
sabían que iba a llegar la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, pero yo escuché comentarios de, bueno, tener un buen equipo, tener dinero no es sinónimo de éxito. Y dije yo, bueno, pero cuando hay tanta diferencia, cuando tú tienes... Es mucha diferencia. Cuando tú tienes 10, porque no es que tú tengas 10 y el otro tenga 7, es que tú tienes 10 y los otros tienen 1. Porque claro, necesitas un jugador y tienes a 3. Y tú subes ahora mismo a 3, o tienes una plaga de lesiones, tienes 4 lesionados. Tú subes a 4 del C y te rinden mejor que el 50% de la tercera división. Hombre, esta gente... Y la Unión Deportiva Lanzarote te pierde Raúl y no tiene nada. Esta gente hizo playoff el año pasado sin contar con los de segunda ref. Sí, sí. O sea, al final estamos hablando de una plantilla tremenda. Y lo comentaba Juan Antonio en marcador el otro día, ya no es solo los jugadores, que lo son, una calidad técnica espectacular, sino todo el trabajo que los rodea, 10 personas en el cuerpo técnico, médicos, fisios. Al final es un equipo al que se le esperaba, que estaba teniendo muchísimas dudas con Johnny Ojo en el banquillo, que no acababa de dar con la tecla el técnico gallego del filial, pero la verdad es que es un equipo que técnicamente, ahí estábamos viendo las imágenes veíamos antes las imágenes de la Unión Deportiva Las Palmas cuando visitó el Municipal Sureño, unos jugadores, Guille, de otro nivel, de otra categoría en muchos casos, fichados por y para tener otra vez la categoría de segunda red. Recuerdo, Robert, que por cierto, estábamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, que fue el rival de la Unión Subieta, que se impuso en el anexo de Gran Canaria. No hizo un mal partido de la Unión Subieta, compitió, pero claro, para ganar en el anexo de Gran Canaria o para puntuar tienes que hacerlo... Es el mismo análisis que la Unión Deportiva Lanzarote, te faltan cosas, claro, te faltan cosas contra equipos que son filiales, que vienen muy enchufados en su objetivo y que a ti o estás muy bien y tienes todo, como no tenía la Unión Subieta, con bajas de Javi Morales, muy importante, Tana, muy importante. Son jugadores que si no, es una plantilla que si no tiene a sus 11, 12 jugadores, pues se resiente, es evidente. Aún así estuvo competitivo, de hecho el segundo tanto perdió por 2-0 en el anexo, el segundo tanto llega en el descuento y tuvo opciones, la tuvo Roy, la tuvo Acorán, tuvieron opciones de empatar ese partido, ahí vemos a Carlos Ramírez, y un poco no es su liga. Yo sigo diciendo que la Unión Deportiva Las Palmas va a estar sí o sí. Puntuar en el anexo no era para nada. No es su liga, no es su liga. Ya consiguió esa victoria contra el Club Deportivo Tenerife en el primer partido de Carlos Ramírez en el banquillo y tiene que recuperar un poco, yo creo que la parte de arriba, Guille, creo que la necesidad que tiene este equipo de Alex Yunes es vital y el chico no está en su mejor momento, lleva temporada y media que no acaba de marcar diferencias y para un conjunto como el sureño Alex es básico. Que lo va a recuperar, no tengo ninguna duda, que al final acabará con sus números, también estoy seguro, y si es así, yo creo que el Unión Subieta, con la derrota el otro día del Unión Puerto, que se mete ya en la parte de abajo, bueno, yo creo que ya hay un equipo más, había salido el Marino, ahora parece que se mete el Unión Puerto, la liga esa empieza a ser otra vez de 5 equipos y ahí sí que el Unión Subieta yo creo que tiene mejor plantilla que ninguno. Un Marino que sacó un punto valioso, en este caso en La Palma, y se mete en la ecuación, en la zona de abajo, Robert, el Ibarra, que sale de puestos de descenso, se quedaría Gran Tarajal y Unión Subieta a un punto del conjunto tinerfeño y bueno, lo que comentábamos, seguramente... Un Ibarra que se reforzó muy bien. Sí, pero competir en el anexo de Gran Canaria no sería su liga, pero sí que pues vital importancia esa liga de 5 equipos que van a pelear por 2 puestos de... Sí, descarta ya la estrella, porque con 7 puntos yo creo que no va a llegar el conjunto de Gran Canaria dirigido por Jero Santana, pero el resto hay 4 equipos, incluso puede llegar el Tamar Aceite, si no, lo que pasa es que tiene muy buena plantilla. Para meterse ahí en esa pelea por salvar la categoría. Vamos a la preferente rápidamente, Robert, y nos quedamos, o empezamos hablando de la mejor noticia, que ha sido la victoria del Sporting Tías, que la verdad que a mí me está sorprendiendo, o sea, no esperaba para nada este buen nivel del conjunto de Tías, porque recordemos que después de la salida de Adolfo, yo pensé que el equipo, un equipo hecho a medida del técnico lanzaroteño, pensé que se iba a desmembrar el proyecto, pero lejos de la realidad, se está manteniendo, está compitiendo, está haciendo las cosas bien, y la verdad que chapó para el Sporting Tías. El San Bartolomé, que descansó, Robert, no compitió, así que ni fu ni fa, una semana obligatoria de parón en esta preferente, y 2 derrotas, la del Tinajo ante el Agaete y también derrota para el Club Deportivo de Aiche. Sí, comparto contigo el análisis, creo que nadie esperaba ese buen momento aunque esas son las imágenes del Sporting Tías B contra el Lanzarote regional, luego comentaremos la categoría, como tú comentabas, 2 golitos otra vez de Fabián, que ya está tocando los dobles dígitos en cuanto a
capacidad anotadora, y un Sporting Tías que la verdad que la evolución desde que empezó la competición, porque además hay que recordar que empezó horrible, ha sido exponencial. Creo que está manteniendo un grandísimo nivel, no solo en casa, sino también cuando viaja a Gran Canaria, y es un equipo que puede llegar a tener en cuenta la competición. Y enlazamos ya con la Liga Regional, Robert, con la Liga Doméstica, que nos ha dejado, diría, pocas sorpresas este fin de semana. Estamos viendo ahí imágenes precisamente de ese derbi entre el Sporting Tías y la Unión Deportiva Lanzarote B, que se llevó el equipo de Pepe Corujo, que suma y sigue en esta liga. Victoria del Marítima holgada, no hubo sorpresa en este caso. Victoria de domicilio, para mí, meritoria del Club Deportivo Tite, que siempre es complicado jugar y competir en los Molinos. Y bueno, una jornada que nos dejó también ese derbi en la Tiñosa entre el PDC y el Puerto del Carmen, que se llevó finalmente el conjunto del amigo Nelson Pérez. Así que, Robert, muy igualado la zona alta y parece que los de arriba no quieren fallar. No, la verdad que los tres situados en la parte alta de la clasificación, los tres que están luchando por la liga, no bajan el pistón, y es un poco la cuarta plaza la que va flotando, ¿no? Semana a semana. En esta ocasión, con ese triunfo del PDC, es el conjunto tiñosero el que se mete en la cuarta plaza. Recordamos los resultados, con la victoria, como te decíamos, de fútbol 2016 PDC ante Puerto del Carmen por 3-0, la Orientación Marítima, que se impuso fácil 4-0 a la DASA, el Sporting Tías, que lo tuvo cerca pero no consiguió rascar nada ante una Unión Deportiva Lanzarote que mantiene la primera plaza, 2-3, Club Deportivo Teguise 0, Club Deportivo Tite, los Careca, que dieron un golpito de autoridad en un campo muy complicado como es Los Molinos, y el Inter de Playa Honda, que vencía por 3-1 al Altavista. Descansaba el Aria, que se caía de ese playoff, el conjunto de Noé Padrón, y los puestos de playoff para Lanzarote con 25, Tite 25, Marítima 22, y ya en la cuarta posición, lejos, ahí estamos viendo a Cristo Caballo, que ya debutó y marcó la semana ante la Orientación Marítima, consiguió ya su primer gol de esta temporada, y decíamos el PDC Fútbol 2016 con 18 puntos ocupa la cuarta plaza. Nos vamos a la Juvenil División de Honor, compitió el equipo de Basilio, la verdad que qué temporada para la Orientación Marítima, Robert, convirtiéndose en el máximo exponente evidentemente de la isla, pero ya no solo eso, sino que se ha convertido, yo diría que ahora mismo, quitando los filiales, quitando la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, sino en el tercer mejor filial, cerca andará, porque lleva varios años, ya no es una cosa, no es flor de un día, sino que lleva varios años intentando acercarse. Pasó de ser un equipo que peleaba por no descender, un equipo de la zona de abajo, a convertirse en un equipo temido y farragoso para cualquiera, y ahora mismo yo te digo que, exceptuando evidentemente los filiales, ahora mismo el Marítima, Robert, seguramente esté situado a ojos de los rivales como uno de los cocos de la categoría. Hombre, de hecho ocupa la segunda posición, supera en 2 puntos al Club Deportivo Tenerife. Intentaremos hablar en marcador con responsables de la Orientación Marítima para ver cómo afrontan ese partido, porque son segundos, el Tenerife es tercero, 2 puntitos, y se miden. Visitan Geneto la semana que viene para enfrentarse a la División de Honor del conjunto chicharrero, luchando por posición. Además, una jornada más, 3 puntitos. Seguramente el único borrón de la temporada fue esa derrota la semana pasada ante el Unión Viera. No estaba nada contento Basi con el rendimiento de sus chicos, sobre todo en la actitud, no tanto en el juego, y esta vez 4-0 a la Unión Deportiva San Fernando, dando un golpe en la mesa y manteniendo esa segunda plaza que podría llegar a ser de nuevo histórica. Bueno, la verdad que está siendo un año inmaculado, el mejor de su historia, incluso con la disputa de la Copa del Rey, que no puede hacer nada ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero aún así solo el hecho de llegar es muy meritorio para un equipo tan humilde como la Orientación Marítima. Robert, ya por último, nos quedamos con balonmano. Otra buena noticia en la Primera Nacional masculina es que el San José Obrero suma y sigue, victoria ante el Teucro. La verdad que el equipo de Iñaki Malumbres continúa en la zona alta, continúa el líder indiscutible, y la verdad que mucho se tendría que torcer las cosas, ya no solo para que gane la Liga, que la va a ganar, porque no me imagino yo al San José Obrero fallando tanto como para que se le escape el liderato, sino que incluso de cara al playoff creo que sería interesante ahora ya empezar a organizar la plantilla, organizar y distribuir los minutos de tal manera que el equipo llegue lo mejor posible y las piezas importantes descansadas para esa fase de ascenso que va a ser importantísima para el San José Obrero, que podría regresar a la División de Honor después de varios años en la Primera Nacional. Y podría parecer, Guille, que fue un partido fácil con un 24-29 final, pero en este caso no fue así. El conjunto local, un conjunto con una gran tradición, con una buena afición y un gran todo lo que rodea al mundo del balonmano. El Treuco es una de las figuras importantes en el panorama nacional. El conjunto de Iñaki Malumbres llegó incluso por debajo al descanso, pero una reacción al inicio de la segunda parte ya consiguió meterse en el partido y superar
yo creo que al final con garantías al conjunto de Pontevedra. La verdad que una temporada para enmarcar, que tiene que finalizar con ese broche de oro que tiene que ser el ascenso. Creo que están en la trayectoria, están en la línea y a ver si son capaces de conseguirlo, porque siempre una fase final siempre es complicada. Una fase final que muchas veces no refrenda el trabajo realizado durante todo el año, porque si fuese así, pues el San José Obrero diríamos que ya tiene pie y medio en la División Honor, pero repito, luego la fase de ascenso es hay un componente de suerte. Tú puedes hacer un año inmaculado y llegar a una fase de ascenso y en un partido prácticamente jugártelo todo, en 2 partidos medio malos que tengas se te puede ir todo el trabajo del año, pero creo que llega muy bien el equipo, a nivel físico, a nivel mental, además el verse con esa superioridad en la Liga, porque como bien comentas, oye, viaja a Teucro, viaja a Galicia, un partido a priori complejo, donde quizás no estás a tu mejor nivel y aún así ganas de +5, o sea, que todos lo firmarían, estar a ese nivel. No, sobre todo que has mantenido ese nivel muy regular durante todas las temporadas, toda la temporada. Creo que ha pinchado una vez y al final mantiene cada semana, aumenta un poquito más la diferencia con sus rivales, se puede permitir ciertas, bueno, por decirlo de alguna manera, comodidades a la hora de dar rotaciones, descansar jugadores tocados, lesionados, que participen más o menos. El otro día Ángel Iglesias fue el máximo anotador con 7 goles, pero ya no era el anterior. O sea, al final tiene las posibilidades Iñaki de ir manejando esa plantilla que Juan Carlos Toledo le reforzó en diciembre para llegar en el mejor momento a final de competición. De hecho, hay que decirlo también que la confianza, ¿no?, por parte del club y por parte de Juan Carlos Toledo en el trabajo de Iñaki Malumbres, casi 2 años después o 1 año y medio después, está dando sus frutos, porque recuerdo que el año pasado, el inicio de la temporada fue bastante irregular, no fue malo del todo, pero fue irregular, no se alcanzó seguramente el nivel que se esperaba, y aún así, pues, Juan Carlos Toledo, que es el máximo representante, pues seguramente, pues, acompañado de su directiva, consideraron que el trabajo estaba siendo bueno y que daría sus frutos, y este año ya desde el principio ha sido un auténtico torbellino. El San José Obrero en esta primera nacional, su grupo de la primera nacional masculina de balonmano. Robert, con esto nos despedimos, volvemos mañana en directo Marca a partir de la 1 de la tarde y el jueves en Marcador, jornada futbolera. Jornada futbolera. Jornada futbolera. En Marcador el jueves a las 9:30 de la noche. A todos ustedes, los que nos han seguido a través de Lancero Televisión, les deseamos buenas noches y continuamos para los siguientes de Radio Marca.